11 de la mañana con 7 minutos, seguimos haciendo Más Positivo después de un bloque extenso, Katy. Nos pegamos una hora como en los mejores tiempos de como los este mejores programa. tiempos de la televisión. Claro. Oye, tenemos una invitada espectacular. Vamos a hablar de algo que a muchos nos apasiona, que a muchos nos gusta y que vivimos día a día y tenemos esa capacidad de sorprendernos todavía. Soledad Díaz, Patrimonios de Loncomilla. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Te estábamos esperando Sí. porque de verdad es tan importante cuando hablamos de patrimonio, porque sabemos que acá en nuestra comuna de San Javier hay mucha historia. Historia que a través de tus redes sociales has podido mostrar un San Javier antiguo versus lo que hoy es y cómo ha cambiado. Cuéntanos cómo nace esta idea de patrimonio. Vives acá en San Javier, eres de acá. Cuéntanos un poquito de esta gran idea. Bueno, sí, soy de San Javier. Mi familia materna, y bueno, y paterna también es verdad, son de San Javier. Ya. Y bueno, yo me fui a estudiar a la universidad ya y dejé de estar acá. Y por diferentes motivos, para el 2010 fue el terremoto. Claro. De Santiago volví a trabajar 2 años aquí por la reconstrucción de mi propia casa y trabajé en una ONG para restaurar casas. Mira. Y después el 2020, o sea, 10 años después, también volví por la pandemia. Y eso hizo pensar que si ya estábamos desde el año pasado completo acá, poder hacer algo por el pueblo. Y yo me dedico a trabajar en patrimonio. Ya. Por lo tanto, si he trabajado y trabajo con tantas comunidades en diferentes partes de Chile, lo más razonable era poder hacer algo por mi pueblo. Y ahí empezamos a decir, hagamos algo con patrimonio, que podamos difundir. Acuérdense que estábamos en pandemia, no podíamos hacer nada que no fuera a través como de lo online. Y creamos Patrimonios de Loncomilla. En un momento dijimos Patrimonios de San Javier, pero después pensamos mejor de Loncomilla porque hay una unidad territorial que va más allá de la administrativa, que es el Valle de Loncomilla y que lo compartimos mucho con Villa Alegre, ¿cierto? Claro. Con Constitución también, como es un territorio un poco más extenso. Es mucho más extenso, Es claro. mucho más extenso, Oye, exactamente. definamos un poquito patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio muchas veces es como un ente un poco intangible, ¿no? O como los límites son difusos a veces. Sí. ¿Qué es el patrimonio en sí? No sé. Yo creo que es algo cultural, es social, es arquitectónico, porque abarca muchos tópicos finalmente. Exacto. Claro. Es un sentir y es una reflexión que tenemos muchas veces en el presente sobre el pasado. Sí. Muchas veces hay patrimonios que hoy día no los identificamos como tal, pero que en el futuro quizás en otras reflexiones vamos a tenerlo. O sea, hace 20 años atrás todos decíamos el museo, el palacio de la moneda es patrimonio a todas luces. Claro. Pero una casa de una Antigua. familia de inquilinos en la mitad del campo, no, esa hay que botarla porque no tiene ningún valor. Hoy día no, hoy día estamos mucho más democratizando el concepto de patrimonio, por lo tanto, Y rescatando. eso tiene valor, ¿cierto? La historia de esa familia que habitó esa casa en, no sé, en Barros Negros, tiene un valor igual de importante que quien habitó un palacio, ¿cierto? Claro. Claro. Solo que hemos pesado más ciertos patrimonios sobre otros. Sí. Entonces, esa reflexión es permanente en temas patrimoniales. Entonces, Oye, por eso no te puedo decir qué es patrimonio. significa? Claro, Claro, como- pero tiene una vertiente pero importante, incorpora claro. elementos físicos, porque lo físico nos evoca, ¿cierto? Claro. Pero también elementos intangibles, o sea, una práctica de las cantoras, por ejemplo, que Claro. se usaban mucho mujeres que iban por los campos a alegrar fiestas, cumpleaños, santos. Ya no existe mucho, pero esa era una práctica cultural que era patrimonio, ¿cierto? Sí. O el caballero que hace mimbre También. todavía Claro, y es una rescat- relación con la naturaleza Claro, también. hay que te oficios que permite- se han ido muchas veces perdiendo también Sí. y que ese rescate permite Eso. volver a mostrarlos y darle ese valor que, claro, que ahora
no sé, como decís tú, las cantoras. Hoy en día la tecnología ha ido de cierta forma aboliendo esos oficios. Vi un señor con una radio colgando acá y tiene la música, el entretenimiento. Pero si extrapolamos esa cotidianidad de estar en el campo a 20, 30 o 50 años atrás, era la alternativa que había. Y el valor que tenía en ese entonces, en ese contexto, era tremendo. Sí, pero hoy día hay otros patrimonios que van saliendo. O sea, Claro. el patrimonio no solamente se trata de que el pasado fue muy bueno, porque en el pasado hay cosas que fueron muy terribles, ¿cierto? Claro. Pero hoy día también estamos construyendo patrimonio hacia el futuro y que tenemos que ser conscientes de eso para poder hacer lo mejor posible. Las construcciones, por ejemplo, cuáles son los legados que hoy día le estamos dejando a las familias. Por ejemplo, ¿qué podría ser no patrimonio? Estos proyectos de vivienda social, de poblaciones en Santiago que después de 10 años las tienen que demoler porque eran muy malas. Claro. Eso no es un patrimonio para nadie. No, ¿cierto? por supuesto. Claro, que o que no son amigables con la vida. O sea, no sé, construir 200 viviendas en un par de metros cuadrados, sin espacios de esparcimiento, eso no es sustentable con la vida humana. O sea, eso no puede ser patrimonio, de todas maneras. Claro. Sí. Sí. No, y también tenemos que, yo creo que este significado de patrimonio lleva un poco, por ejemplo, acá a la comuna de San Javier a rescatar muchas viviendas, por ejemplo, viviendas que tienen más de 100 años, que no les pasó nada con el terremoto, que quizás estuvieron un poco fracturadas, pero sí se pueden salvar y se pueden reconstruir. Sí. Entonces, yo me imagino que también para ti ha sido un trabajo el poder recopilar este material para poder mostrarlo en estos patrimonios culturales. Sí, es muy... bueno, por un lado el terremoto del 2010 devastó mucho el paisaje arquitectónico de nuestra comuna. Por otro lado, el ser humano también, o sea, no sé si se acuerdan todas las inhabitables que había. Inhabitable, exactamente. Que muchas personas en la desesperación dejaron que las retro botaran sus casas con la esperanza de poder construir otra. Y la verdad es que las viviendas que se entregaron después del terremoto distaban mucho de lo que eran las casas que se habitaron las familias por generaciones. Por ejemplo, en mismo Huerta de Maule, no sé si tú tienes ese material de Huerta de Maule, se destacaba mucho por estas casonas grandes, que ellos sufrieron mucho con el terremoto, muchas se tuvieron que demolerla y trataron de hacer una muy parecida, pero obviamente más chiquita de lo que ellos vivían. Claro, Huerta de Maule en particular como sistema constructivo y arquitectónico es zona típica, es monumento nacional en categoría de zona típica, el casco histórico, o sea, el entorno de la plaza. De la plaza y todas las casas. Donde se hace una práctica inmaterial, que es la fiesta de San Francisco, y la novena de San Francisco, o sea, todo ese proceso. Eso es algo súper inmaterial que tenemos nosotros y que está muy vivo, igual que la fiesta de la Virgen Campesina. Claro. Pero ¿qué pasa con esas construcciones de adobe que hay en el entorno? Es tan inhabitable. Claro. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, habría que restaurarlas, yo creo, un trabajo mucho más integral, porque hay que ver quiénes son los propietarios y todo, pero ese es un gran valor que podríamos tener como mostrar cómo eran los pueblos de 1800 en San Javier. Sí, por ejemplo, tenemos Niribilo, tenemos Huerta de Maule. Huerta de Maule. Por ejemplo, Huerta de Maule, donde está su iglesia, eso que era parte de la casa de donde habitaban sacerdotes, la parroquia, todo eso ya no hay nada que hacer, porque se cayó gran parte, ahí está donde está la X que dice no habilitado. En todo el entorno hay muchas casas que ya no tienen... O sea, yo sueño de verdad que eso algún día pueda estar restaurado y se pueda habitar, se puedan hacer diferentes usos. Claro. Ponle tú, puede ser una casa, un hotel, un almacén, pero que podamos volver a habitar ese lugar que es tan bonito, y con sistemas constructivos actuales, porque por un lado se puede restaurar el adobe, pero también podemos trabajar con la quincha, con otras formas de trabajar la tierra. De hecho, nosotros estamos con un proyecto ahora en San Javier, con la comuna, que es una guía de registro de patrimonio arquitectónico construido en tierra. Entonces, por ejemplo, aquí en la plaza de San Javier tenemos la casa parroquial y la casa que está al lado, la Casa Roja,
Sí. Donde está Lucida Media. Sí. Ahí esas son casas de adobe y Sí. están en muy buen estado de conservación. O sea, Perfecto. pero es importante investigarlas, registrarlas y entender por qué están funcionando bien. Exactamente. Sí, fíjate que va más allá inclusive, porque uno es la técnica constructiva, ¿cierto? Ya sea adobe, quincha o esta mezcla que hoy ha vuelto hasta cierto punto a la palestra de quienes ven la vivienda como un ente amigable con la naturaleza y no invasivo, ¿no? Pero por otra parte también va más allá, porque habla del estilo de vida, o sea, ¿por qué las habitaciones tenían esta disposición? ¿Por qué los corredores? ¿Corredor? Claro, Sí. ¿por qué el corredor? ¿Dónde estaban los centros de reunión, los patios interiores? Todo eso con la vivienda de hoy en día se perdió. O sea, hoy donde está esa casa roja, como dices tú acá, que está muy cerquita, una constructora te pone 10 casas. Sí, pues que el terreno Claro. Entonces, es bastante... modifica también la vida cotidiana de quienes la habitan, porque la casa es un elemento que está ahí inerte, ¿cierto? Y la vida se la dan sus habitantes. Sí. Sí, o sea, yo creo que puede haber una transición local y eso es algo que hemos perdido. O sea, la vivienda que hoy día construimos en San Javier es la misma que se hace en Valdivia, con la lluvia muy diferente que Claro. tenemos, y la misma que se hace en San Pedro de Atacama, donde yo trabajo, por ejemplo. La misma casa, a 2 aguas, Claro. con los mismos materiales constructivos. Entonces ahí perdemos. Por ejemplo, Alejandro en Iribilo, Sí. con su familia están desarrollando una técnica hace muchos años para hacer otro sistema constructivo a partir de la tierra. Claro. O sea, Claro. qué más sustentable que es construir una casa de estructura de madera rellena con tierra, que eso Sí. es como la quincha, Sí. y que si se cae en algún momento, ya vuelve a la naturaleza, pero no es escombro como el hormigón armado. Exactamente. Claro, Por ejemplo, no en hay Caliboro, elemento. por ejemplo, Caliboro Aventura, no sé si... Ahí ahí está la está foto, Caliboro. sí, pues, No no, sé esa, si- esa foto esa- es del taller de Alejandro. Ya, pero ponte tú Caliboro, hay un lugar ahí que se llama Caliboro Aventura, que también se hizo de tierra, de barro, con todo lo que es la sustentabilidad, porque así trabajan, Sí. y también siento que, como dices tú, es muy bueno y muy buena idea este proyecto que estás realizando, Soledad, de poder registrar estos patrimonios, porque yo siento que desde que fue el terremoto, se fueron rescatando y fueron naciendo mucho más patrimonio y que se pudieron restaurar. Y como dices tú, ojalá Huerta de Maule, ojalá las autoridades lo tomen y puedan Es una hacer tremenda algo. joyita. Por Sí. ejemplo, hace un par de años fui a las misiones de la Chiquitanía, donde llegaron los jesuitas en Bolivia, y ahí los cascos históricos son muy parecidos, mucho más grandiosos en escala, pero muy parecidos al que tenemos en Huerta de Maule. Sí. Y es una vergüenza nosotros en Huerta de Maule que tenemos puras ruinas, cuando eso podría ser un potencial, incluso para ser de televisión, para hacer eventos. O sea, ustedes saben que la parte de la película Violeta se fue a los cielos, cuando aparece Violeta Parra pequeñita, Sí. fue hecha en Niribilo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Y Porque la Ángela- Casa Mesa y la iglesia justo dan esa esquina que parece que fuera un pueblo muy antiguo. Sí, y bueno, también hay una película o una serie donde participa Vicuña, Benjamín Vicuña, que también fue ahí grabada, se ocupó la localidad de Niribilo. Y es por eso que Huerta de Maule y Niribilo lo tienen, ya es declarado patrimonio. ¿Por qué? Porque conserva sus calles de tierra. Pero está declarado, pero no hemos No ha hecho nada. Claro, o sea, Pero la vida se la da a las fiestas, que eso es Exacto. súper importante. O sea, hay comunidades vivas en ambos territorios que una vez al año rebalsan de alegría, de vida, ese territorio. O sea, es un territorio vivo. Soledad disculpa, Soledad y las autoridades, por ejemplo nuestras autoridades locales, comunales, al llevar este proyecto, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido la respuesta que ha tenido en este caso el municipio? O sea, yo me siento, yo antes de todo esto no tenía relación con el municipio, lo digo Ya. como no es mi tío, mi pariente. No. Pero siento que ha tenido una muy buena recepción, se Ya. han abierto mucho al tema, hay mucha gente dentro del municipio sensible y que está trabajando en pos de esto. Para las elecciones de los candidatos, la mayoría puso sobre la mesa el tema de defender las escuelas concentradas, otro Claro. gran patrimonio que tenemos en la plaza. O sea, Sí. nuestra plaza es preciosa. O sea, eso partiendo de esa base. Sí.
Y esta escuela que ayer antes de ayer fue el aniversario de que Balmaceda vino, no me acuerdo qué día, pero durante esta semana Ya, fue perfecto. el día Fímenes de 1800 que el presidente Balmaceda vino a inaugurarla a la escuela y al puente Maule. Sí. Y después se fue al viaducto del Mayeco a inaugurar, fue Claro. todo ese recorrido. Mira. Y nosotros no tenemos ningún grado de protección sobre esa escuela que tiene tantas memorias de tantas generaciones educadas en esa escuela. Y tenemos que salvarla, tenemos que rehabilitarla. No es tan difícil restaurarla porque está bastante bien. Pero no tenemos un museo en San Javier. No tenemos una biblioteca que uno diga, tengo ganas de ir a esa biblioteca porque es algo que me acoge. Y el centro cultural está arrendado, o sea, es una casa arrendada. Ni siquiera es propio. Entonces, ¿por qué no juntar esos tres y que sea un centro comunitario en la plaza más encima, o sea, el tremendo jardín que tenemos, Sí. para poder darle Y el vida? espacio da. ¿Para qué estamos con cosas? Es precioso. Bueno, Sí. fue una escuela, me imagino, Sí. los espacios ahí son Exacto. suficientes para poder realizar todas las actividades que comentas. Comentaste hace un momento que habías trabajado en San Pedro de Atacama. San Sí. Pedro de Atacama es un pueblo pequeño cuyo gran valor es su cultura y sobre todo su arquitectura. O sea, tú Sí. vas a San Pedro, estás en el centro, está la iglesia y si no ves un auto, automáticamente te trasladas a 100, 200 años incluso hacia atrás. Sí. Es decir, la comunidad entera, sus autoridades también, están de la mano para que San Pedro siempre se mantenga como ese pueblo de hace cientos de años. O sea, tú ves las casas, incluso hasta los carteles de las calles son un poco invasivos, son unos carteles de madera que están pegados en Muy buen los punto, muros. sí. Muy Las buen calles punto. no las han pavimentado porque perdería todo el sentido, por lo menos en el casco histórico, en el centro de San Pedro. ¿Por qué acá no? ¿Qué es lo que Mira. falta? Porque quizás vincularlo más al turismo, quizás como la tara que tenemos es no vincular todo este patrimonio al turismo constante, es decir, mostrarnos, ¿no? Abrirnos un poco. Oye, vamos a hacer un paseo turístico por San Javier, primero con los vecinos, ¿no? Mostrando, mira, esta casa data de tal año, esta fue la familia, Sí. vincularnos más con el entorno, Sí. quizás. Que yo creo que ahí da en el clavo en muchos temas. A ver, primero, San Pedro de Atacama está sostenido por comunidades indígenas, Licanantay. Yo trabajo con una comunidad Licanantay, por Ya. eso llevo como 3 años y tanto con ellos allá. Perfecto. El casco histórico de San Pedro de Atacama tiene la misma categoría de zona típica que tiene Huerta de Maule. Y mira, Mira. la diferencia. Sí. Sí, es que eso O te iba sea, a decir. pero y las comunidades allá han defendido mucho su patrimonio, lo resguardan muy bien, mantienen vivas los sistemas constructivos, mantienen vivas las formas de habitar. Y por otro lado, había una voluntad del municipio y también de los privados de poder entender que eso también es un activo en términos turísticos. Pero el valor que tiene siempre es que la comunidad es la que siempre lo está defendiendo. Claro. Entonces aquí también falta como trabajar más temas educativos, de valoración, porque si nosotros siempre ponemos el caso de que es mejor el pasto, es más verde el pasto afuera que acá, y no decimos lo bueno que tenemos en San Javier, la gente también va a empezar a decir, sí, es verdad, nada que ver, San Javier es súper fome. Claro. Pero si empezamos falta- a valorar pero- lo que sí tenemos, y eso también es de voluntad desde el municipio, a nivel educativo, como tú Todo. dices, como a mí en el colegio jamás me pasaron entender qué historia había dentro de mi comunidad. Me enseñan más de historia patria, de la élite, como que siempre Claro. es una élite la que Claro. tiene el poder, guerra, temas de Arturo Prat y todas estas cosas, pero nunca supimos quién es Justa Narváez, Claro. Carolina Salgado, Nuestra propia historia el de nuestra poeta comuna. Lagos Lisboa. Porque todos tienen Claro. una historia y todos po. dejaron aquí algo que los marcó. Tú dijiste algo súper importante. Uno no recuerda y no sabe que en esta semana, lo dijiste, vino el presidente Balmaceda a inaugurar la escuela, pero no lo sabemos. Entonces, aquí han pasado, hay mucha historia. Por ejemplo, tú nombraste Barros Negros. También, ahí estuvieron personajes de la historia de Chile. En San Javier, nuestra comuna sí tiene mucha historia que contar. Y yo creo que la educación también debiese ser un poco más localista. Sí, pues, y estamos haciendo historia hoy día también, o sea, hechos específicos como el terremoto del 2010, ya es parte de nos caló fondo. Sí. ¿Por qué no rescatar las historias particulares de las familias? A mí me pasa que a veces subo fotos
de cumpleaños de los 90. Claro. Oye, pero les evoca tantas cosas a las personas y es como, sí, eso también es tu patrimonio, tus fotos, cuando tú dices, ni Dios lo quiera, se me quema la casa, ¿qué salvaría ahí? Pucha, siempre uno piensa en las fotos, por ejemplo, porque te retrotrae a un momento, entonces no pensemos que el patrimonio solo es lo del pasado, sino que algo más cercano, o sea, la familia. Lo que ocurre se va convirtiendo en patrimonio, ¿no? Sí, y en tu patrimonio personal, y nosotros, como personas que tienen cierta incidencia, tenemos que valorar esos patrimonios. No le puedo decir a la señora X que su historia no vale. Como hagamos espacio, en otros lugares hacemos mateadas, compartimos la historia. Ahora recién terminé una reunión en Chillán, que estamos haciendo archivos en tu barrio. Mira. Entonces, la municipalidad y la biblioteca de Chillán van a los barrios con un trabajo previo y llevan para escanear las fotografías de las familias por barrio. Mira qué bonito. Oye, por ejemplo, para que sea parte del archivo de la municipalidad. Por ejemplo, mira, Soledad, cuando rescatamos, yo siento que desde que ocurrió el terremoto, que fue algo que nos caló muy dentro, pero también podemos sacar algo positivo porque fuimos descubriendo historias. Por ejemplo, en la esquina de Arturo Prat con Miraflores, donde estaba la farmacia Gaete, y al lado estaba el colegio Amanecer. Sí. Entonces, esos lugares estaban más allá, que después se quemó una relojería, y así fuiste armando una historia que yo siento, uno lo googlea, donde está el Banco Chile, por ejemplo, estaba la ferretería de la JM. Que todo eso también es parte de una historia. Sí. Es una historia que yo creo que nos hubiese encantado haber rescatado esa infraestructura. Pero hay muchas cosas que tenemos y que tenemos que reflexionar sobre el futuro a partir del pasado. O sea, el tema de los carteles, por ejemplo. O qué va a pasar si el día de mañana botan una de las casas de la plaza y nos instalan un edificio, estoy inventando, ahora que está en Pomaire la polémica del Molchino. Claro. O sea, Pomaire tuvo que tener ya listo, casi construido, está listo, el Molchino, para que la comunidad reflexionara sobre, ¿queremos vender plástico? Pero qué bonita la reflexión, fíjate, en Pomaire, porque es una comunidad que, bueno, vive del turismo, vive de los productos que ellos venden, pero qué linda esta reacción también, porque se unieron. Quizás tenían diferencia, no sé, con el vecino del lado que vendía más barato, más caro, pero cuando ven un enemigo, y yo no me refiero a la comunidad china como enemigo, sino que al negocio, a esta amenaza, ¿no?, que viene a eclipsar todo lo que ellos han hecho históricamente. O sea, porque ir a Pomaire y comprarte, como dices tú, no sé, una paila plástica, ¿no? Pierde todo el sentido y descontextualiza el lugar. Comete un pastel de choclo en un Pyrex o en una greda. Claro. Es otro sabor. Bueno, eso valida mucho, ¿no? La idea de que el patrimonio nunca puede ser individual, pero generalmente es colectivo. Porque para que algo sea patrimonial te tiene que identificar a un grupo, a un ente social más amplio. Y ahí volver quizá a mencionar lo que tú decías en un comienzo. No solamente las casas patronales son patrimonio. Muchas veces a lo lejos, en el campo, se ve una casa de adobes que está a punto de derrumbarse. Eso también es patrimonial, porque evidencia vida, cultura, costumbres de hace mucho tiempo. Y eso también merece un rescate. Por ejemplo, es que nosotros tenemos una generación donde tenemos harto de antiguo, entonces nos evocan estas cosas. Pero yo me pregunto también qué va a pasar con los niños ahora, que no tienen esa vivencia. O sea, hay niños que no tienen idea dónde nace una piña, una chirimoya un pollo, ¿me cachai? Entonces, ¿qué tipo de experiencias significativas les estamos dando a esos niños para que el día de mañana sean consumidores más responsables, por ejemplo? Yo, por ejemplo, que crecí acá, soy una consumidora responsable y trato de ir a la feria de San Javier y le compro a las hortaliceras, la mayoría son mujeres, que vienen de Niribilo, de Sepultura, de Huerta de Maule, a vender sus productos a la feria libre, que en verdad estoy muy contenta. En buena hora feria. Que se haya vuelto, ¿no? Entonces, pero porque tengo una conciencia previa de eso, porque la mayoría de la gente dice, no, en verdad es más fácil la verdulería, es más barato quizás, pero en verdad es mucho más barato la feria. Entonces tenemos que pensar cómo estamos haciendo crecer a esas generaciones. A mí me da una pena ver mamás que le compran pistolas de plástico a los niños. En fiestas, me pasa mucho en fiestas patronales, que se ponen los stands vendiendo pistolas de plástico.
¿Qué pasa en la mente de esos padres? ¿Qué tipo de experiencia le quieren dar para futuro a esos niños? De violencia. Sí, bueno, pasa también con la poca afinidad que tiene la gente, o esa necesidad quizás de dejar este patrimonio, este arraigo, como dices tú, no educar a tus hijos de decir, oye, bueno, el pollo que tú ves en el supermercado en una bandeja no nace ahí, digamos. O sea, hay alguien que lo cría y que a lo mejor ese pollo que tú te comes ahí no está criado de la mejor manera, por lo tanto quizás debiésemos consumir esta misma carne pero de otra forma o de otra vida, lo mismo los huevos, etcétera. Pero mira, lo bonito, porque no quiero transmitirle que soy una persona muy amargada, al contrario. No, yo sí, no importa. Uno pasa como... Uno sale 4 cuadras, 7 cuadras para allá, para acá, para cualquier lado en San Javier y te encuentras con el campo. Sí. Y eso es algo que no en todos lados pasa. Exactamente. Por lo tanto, nosotros, esa relación que tenemos con el campo, muchas familias se vinieron a vivir a San Javier porque no les quedó otra, porque la política habitacional en Chile lo que hace es construir en el centro, no en los campos. Claro. Pero la mayoría de nosotros tenemos esa vinculación con el campo. Entonces, y eso es algo que valoramos mucho nosotros, yo creo que acá en San Javier, y que no es natural, porque en otros territorios no se da. Claro. Entonces, son cosas que tenemos que reflexionar de lo bueno que tenemos también nosotros, que es mucho. Exacto. No, o sea, evidentemente, Soledad, es mucho más lo bueno que lo malo. Dices tú, lo mismo, ¿no? Que sigues derecho para abajo y te encuentras con el río. Sí. Y al otro lado del río no hay casas. Es naturaleza precioso toda. al otro lado del río. Claro, Sí. llegas a la línea, avanza un poco más y también nuevamente es campo. Sí. Y así, ¿no? Lo vas encontrando en todo tu Claro, te entorno. paras Que en el tienes. techo de tu casa y puedes ver verde alrededor y Sí. eso es impagable. Eso es impagable. Soledad, mira, para ir cerrando con ahora el tiempo, de verdad que estamos muy entretenidos porque estos son los temas que nos motivan, que nos vuelven a dar vida y porque hacemos historia y nos acordamos de nuestro pasado. Tú como patrimonio cultural de acá, de nuestra comuna de San Javier, la gente que quiere aportar, ¿cómo se puede contactar contigo para poder entregar material que tienen también de patrimonio? Sí. O que piensan ellos que sus fotografías son para mostrarla, para tener recuerdos. Bueno, tenemos un Facebook e Instagram que se llama Patrimonios de Loncomilla. Ahí me pueden escribir por mensaje interno. Y además, próximamente la municipalidad va a sacar una convocatoria para poder empezar a pensar como en el plan de cultura municipal. Ya. Y es una bonita oportunidad mira, para que muchas personas opinen y den su punto de vista de cómo creen que podríamos trabajar. Porque dentro de la cultura está el paraguas del patrimonio, las artes. Ahí está tu Facebook, Sí. Patrimonios de Loncomilla. Sí. Ahora, por ejemplo, desgraciadamente no voy a poder estar para el Día de los Muertos acá en San Javier. Tengo pega afuera. Entonces me encantaría si pueden sacar fotos personas y me las comparten de los días de la visita al cementerio, que para mí una de las cosas que me encantaba era ir a visitar, bueno, mi papá está enterrado ahí, por ejemplo, poder ir a visitarlo para el Día de los Muertos y caminar por la arboleda y lleno de tiendas y cosas claro. que vendían de todo. Exactamente. Entonces, que nos compartan sus fotos por ahí por mientras y sus pensamientos y proyectos. Me pasa mucho que nos escriben estudiantes de universidades que están investigando sobre ciertos temas. Con la municipalidad cada vez tenemos mejor relación para poder trabajar diferentes cosas. En el fondo, para poder hacer concreto cosas que en lo virtual hemos reflexionado ya. Pero ahora hay que llevarlos a cabo. Un sueño que yo tengo es, no sé, esa casa que está al lado, que era el Colegio Piaget. Sí. Yo estudié kinder y pre-kinder ahí. Sí. Esa casa que está cerrada, yo digo, el Hotel Loncomilla. Pucha que sería Sí, muy bonito. bueno. ¿Sabes qué? Ya, El Hotel Loncomilla frente a la plaza. Y las habitaciones eran espectaculares porque amplias, Sí, que eran la sala. sí. Cuando tú estudiaste ahí te das Soñado, cuenta. así que los dueños de esa casa, por favor, hagan el Hotel Loncomilla. Yo, for free, gratuitamente, les asesoro lo que quieran. En algún momento lo conversábamos con el alcalde en una pauta por ahí. Sí. Dice, oye, ¿por qué no darle más vida a la plaza, pero de una forma más respetuosa con el mismo entorno, ¿no? Abrir una casa, algún espacio que se pueda y hacer cafeterías, algunas pequeñas salas de arte, de muestras de fotografía, no vinculado a la élite, ¿no? Sino No. que sea accesible para todo el mundo. Que, La escuela, pues, mi claro. amor. Si tenemos Sí. el edificio de la municipalidad, hay que hacerlo. Y, alcalde, usted sabe que le estoy cobrando la palabra,
porque usted dentro de sus promesas de campaña dijo que iban a recuperar esa escuela. Bueno, ya llevamos un par de Le meses. quedan 3 años y medio. Sí, así que a ponerse las pilas porque las promesas hay que Sí, cumplirlas. exacto. Y yo lo tengo grabado lo que dijo. Muy bien, vamos a sacar ese tema Hay todos los días en el antecedentes. programa de Natal. Grabadito. Grabadito, está todo ahí dicho. Soledad, te queremos agradecer. Para nosotros siempre vas a ser bienvenida. Muchas gracias, chiquillo. Sobre todo cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de cultura. Y qué mejor de nuestra propia comuna de San Javier. Que vamos a cumplir 169 años. El ahora en próximo, el noviembre. 18 de noviembre, exactamente. Así que Soledad, las puertas quedan abiertas para que nos sigas informando estos avances. Bacán. Y Muchas si el alcalde le cumplió la palabra. Sí, si no, aquí vamos a estar Aquí vigilantes. vamos a Muy estar bien. ahí vigilando. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias, Soledad. Ni nada, chiquillos. Vamos a la pausa, por cierto. Sí. Vamos a la música, Vamos a la 11:37 y volvemos en breve. No se vayan.